¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya avanzaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta. ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza milanesa con puré o papa frita con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. Acá está, ya llegó. Listo el pollo empezó. Acá está, ya llegó. Listo el pollo empezó. Cha, 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 cha. Ay, Byron, me asustaste. Soy Byron, el detective privado. Estás leyendo muchas novelas de misterio, veo, ¿no? Así es. Tenemos un caso de lentejas ahogadas. Estoy pasando las lentejas en remojo, porque mi tío me enseñó una receta que es maravillosa. Oh. Iré a investigar. Misterio resuelto. Era Maxi. Buenas. Maxi el Cachofa, el único, el original. No, ¿Cómo que no? ¿Qué? es falso. Está usando peluca. No está usando peluca, es Maxi. Sí, es pasa? Maxi. Está leyendo muchas novelas de misterio hoy. Hola. Ahora, investiguemos tu bolsa, muchachito. Bueno, ¿cómo está este detective? Carne. Morrón. Papa. Y cebolla. Perfecto. Además, lentejas remojadas. Eso significa que hoy vamos a hacer guiso de lentejas. Sí. Muy buena idea. Podemos hacer el guiso que hace mi tío. Una receta muy original con papa y carne. Riquísima para chuparse los dedos. No, Maxi, quédate tranquilo que yo ya puse las lentejas en remojo para hacer la receta de mi tío, que es con tomate y chorizo colorado. Ah, mira vos. Los dos tenemos tíos que hacen guiso, pero la de mi tío, la receta es genial. Bueno, pero la de mi tío te chupás los dedos, no sabes lo que es genial. Pero no te vas a arrepentir, ¿eh? Hagamos la de carne y papa. ¡Basta! ¡Basta! 2 recetas. Un guiso. ¿Cuál haremos? La receta de mi tío. Hoy hacemos... Guiso de lentejas. Hola, chicos y chicas. Hola, detectives privados. Bienvenidos a Listo el Pollo. Hoy vamos a cocinar... Guiso de lentejas, la receta de mi tío. Mejor hagamos la de mi tío, que es genial, ¿eh? Maxi, quédate tranquilo, la receta Chicos. de mi tío. Si usamos las dos... ¿Las ¿Qué, dos las recetas? dos? Sí. No me parece para nada, ¿eh? No. Mira, la receta del tío de Maxi es... Con carne y papa. Y es riquísima. Y la receta del tío de Celes... Chorizo colorado y tomate. Deliciosa. Por eso, 2 super recetas. Y en una sería una super receta a lo listo el pollo. Me gusta. Buena, ¿eh? Sí. Hagamos la receta de Listo el Pollo. Dale, una super receta. Bueno, ahora hay que cortar los ingredientes. Perfecto. Dale, empecemos. Perfecto. Todo indica que nuestro primer paso ya está listo. Guiso de lentejas. Mi tío cada vez que te sirve un plato dice, lentejas, ¿de qué te quejas? Y nadie se queja y todos nos comemos el guiso. Guiso de lentejas. Mi tío dice, si te gusta la comes y si no, la dejas. Y nadie la deja. Perfecto. Hoy vamos a hacer un guiso que nadie lo deja y ni se queja. Buenísimo. Además, las lentejas son muy nutritivas y sabrosas. Es verdad, yo siempre escuché que las lentejas son nutritivas, pero ¿por qué será? Vamos a preguntarle a los imanes animados. Un caso por resolver. A ver. Aunque las lentejas son pequeñas, tienen mucho para dar y nunca llegan solas. Dentro de las lentejas hay proteínas vegetales, hierro, fibras y también hidratos de carbono.
Las proteínas vegetales nos ayudan a tener músculos más fuertes, mientras que el hierro nos defiende de las enfermedades. Las fibras mantienen nuestro cuerpo equilibrado y los hidratos de carbono nos dan energía. Ya sea en guiso o en ensalada, en puré o en croquetas, las lentejas son un alimento muy nutritivo que nos hace crecer más sanos y fuertes. Listo, misterio resuelto. Ahora sí sabemos que las lentejas, además de ser re ricas, son muy nutritivas. ¿Seguimos con nuestro guiso? Dale. Perfecto. Morrón, ajo, cebolla a la olla. ¿Le salió un versito? Sí. Muy bien. Necesito aceite y cuchara de madera, por favor. Dale. Aceite y cuchara de madera. ¿Está bien? Está bien. Está bien. A la olla. Genial. Bueno, ahora hay que esperar que todo esto se cocine para agregar el resto de los ingredientes. Como el tomate, Las papas, también podemos agregar zanahoria. el chorizo colorado. Y no se olviden de las lentejas. Voy a cortar las zanahorias en rodajitas para que se cocinen bien. Y yo voy a cortar la papa en cuadraditos. ¡Ey! No pasa nada. Todo bien, todo en orden. Bueno, chicos, esto ya está, ¿eh? Buenísimo, ahora es el turno de agregar el tomate y un poco de condimento. Está perfecto. Tomate. Y ahora sí, vamos a agregarle comino y orégano. Muy bien, revolvemos. Tapamos y esperamos. Celeste, devuelvo los condimentos. Te hago una pregunta. ¿Y la Sí. sal? Mi tío siempre se la agrega al final. Mira vos, qué extraño. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Llegó el momento de otros secretos de la cocina. ¡Al sótano de Maxi! Pero, te olvidaste la lupa. ¡Qué misterio! Cocineras y cocineros, amantes del misterio, ¿están listos para un super truco misterioso? Comenzamos. Para que estas lentejas queden mucho más ricas, vamos a pedirle prestado un secreto a la cocina mexicana, que es chocolate. Estos dos ingredientes juntos sacan chispas, pero no hacen un postre. Lo que vamos a hacer es cortar en pedacitos chiquitos chocolate amargo. Y le vamos a echar agua caliente. Y con mucho cuidado revolvemos. Y así es fácil, ya tenemos nuestro ingrediente misterioso. Huele riquísimo. Le va a dar mucho color y sabor a nuestro guiso de lentejas. Bueno, ya tenemos las papas y las zanahorias, ¿eh? Dale, podemos ir poniéndolas en la olla, ¿no? Dale. Dale. Ay, Este es un secreto entre nosotros, de detective a detective. ¿En qué andas, Byron? Nada, estoy resolviendo un caso. ok. ¿Cómo está con la investigación este muchacho? Un misterio. Bueno, Celes, pásame. Dale. Bueno. Listo. Zanahoria. Y las papas. Acá quedaron algunas más. Bueno, muy bien. Tenemos zanahoria, tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos morrón, tenemos zanahoria, tenemos carne, tenemos papa, tenemos zanahoria, tenemos carne, tenemos celeste, tenemos Byron, tenemos papa. Bueno, ¿y qué falta? Ay, no sé, tenemos tantos ingredientes que ya me confundí. La lenteja. Ah, tenés razón, las lentejas. Vamos a agregar lentejas. Pero también hay que agregar líquido, agua, para que las lentejas se hagan con todo esto. Buenísimo.
Muy bien, ahora tapamos y esperamos a que todos los ingredientes estén hechos. Las lentejas ya estaban remojadas, así que se van a hacer rápido, ¿no? Buenísimo. ¿Y eso? Maxi, es un mensaje de nuestros amigos. ¿Vamos a verlo? Dale. Hola, ¿listo el pollo? Yo me llamo Paloma. Yo me llamo Eva. Y vamos a hacer unos sándwiches para recuperar energía. A mi sándwich le voy a poner jamón, queso. Al tomate le tengo que poner sal, aceite. Ahora voy a hacer otro de queso, salame y mayonesa. Ahora te toca a vos, Paloma. Bueno, mi sándwich va a ser de pan negro, queso, atún, ya tenemos listo mi primer sándwich. Mi segundo sándwich va a ser de jamón, queso, tomate y lechuga y mayonesa. Ya tenemos nuestros sándwiches a la listo el pollo. Quedaron buenísimos. ¡Chao! Qué lindo el mensaje de nuestros amigos. Sí, además qué ricos sándwiches. Che, ¿estarán las lentejas? A ver. Esto ya está, ¿eh? Buenísimo. Ahora sí, es tiempo de poner el chorizo colorado. Voy a buscarlo. No. Voy yo. Ok. Qué caballero. Se siente todo el aroma, ¿eh? El chorizo colorado. Muchas gracias. ¿Lo mando directo? Sí, sí. ¿Y en qué momento le ponemos la sal? Ahora, pero hay que ponerle muy poquita porque el chorizo colorado es muy salado. Es verdad. A ver. Ahí está bien, ¿no? Sí, Siempre tenemos la oportunidad de agregar sal en el plato. muy bien. Maxi, mira cómo se está armando la salsita. Estaría buenísimo para mojarlo con pancito. Buena idea. ¿Por qué no van a la panadería? Bueno, Dale. Es hora del ingrediente secreto. Listo. Mientras se termina, ¿vemos cómo lo hicimos? Para preparar este guiso de lentejas, dejamos en remojo toda la noche medio kilo de lentejas. En una olla doramos un ajo picado con una cebolla y morrón cortadito. Cuando están listos, agregamos medio kilo de carne picada en pedacitos y revolvemos hasta que se dore. Agregamos tomate cortaditos, después agregamos 2 papas cortadas en daditos y 2 zanahorias cortadas. Y las lentejas. Cubrimos con agua y dejamos cocinar hasta que las papas estén blanditas. Sumamos el chorizo colorado y revolvemos. Después de unos minutos agregamos sal, apagamos el fuego, dejamos reposar y listo el pollo. Ah, si te animás, se le puede agregar un ingrediente misterioso, una barrita de chocolate diluida en agua caliente. Revolver bien y vas a tener un guiso de lentejas misterioso y espectacular. bueno, a servir este guiso a la listo el pollo. A ver. Con chorizo colorado, ¿no? Como la receta de mi tío. Bueno, buen provecho. A ver. Te digo algo, Celes. El chorizo colorado y el tomate de la receta de tu tío son un gol de media cancha, ¿eh? Y la carne con las papas, muy rico. Bueno, es que mi tío también sabía hacer buenos guisos. Me parece que esto tiene algo más, ¿eh? Sí. ¿Chocolate? Sí, como la receta de mi tío. 3 recetas en una super receta. ¡Listo el pollo! ¡Chao! ¿Le gustó el chocolate? Sí, muy rico. Nunca me lo hubiera esperado, un chocolate en un guiso. No, mi tío no lo hace. ¿Y con dulce de leche se podrá? ¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo!
¡A cocinar! ¿Ya usaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta. ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza, milanesa con puré o papa frita, con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. ¡Qué sofisticado el plato! Una receta para sorprender. Un desafío creativo. ¡Qué presentación, eh! Muy rico, muy. Llegó el momento del toque final. ¡Y listo el pollo! ¡Chao, listo el pollo!